Un saludo y bienvenidos a un nuevo vídeo de formación en el canal. En el día de hoy vamos a ver los conceptos de soporte y resistencia. Primeramente os seré sincero, dominando estos conceptos de soporte y resistencia, unidos a los conceptos que ya hemos visto de líneas de tendencia, ya podemos armar un robusto sistema de trading. Los soportes y resistencias son conceptos fundamentales en el trading y en el análisis técnico, así que vamos a explicarlo con detalle. El soporte es un nivel en el que el precio frena en su descenso, como este punto, y vuelve a subir. Imagina que el precio de un activo está cayendo, pero en un punto específico se detiene y comienza a recuperarse o reanudar su tendencia. Este punto es considerado un punto de soporte. Los niveles de soporte son considerados niveles psicológicos, ya que los traders tienden a comprar en estos puntos, lo que refuerza su importancia. Es decir, si el precio llegara luego a este punto, donde anteriormente funcionó de soporte, muchos traders pues terminan comprando en estos puntos. Por ello habría que tenerlo en cuenta. Lo veremos ahora más adelante en unos ejemplos reales. Veamos ahora una tendencia bajista. Ocurriría en este caso lo mismo. La resistencia sería un nivel en el que el precio deja de subir y comienza a descender. Si el precio de un activo aquí venía subiendo, se detiene en este punto específico y luego comienza a bajar, este punto es considerado un punto de resistencia. Otro nivel psicológico de resistencia. Cuando se frena en la parte baja se considera soporte. En la parte alta se considera resistencia. Podríamos decir que aquí hay resistencias y que aquí hay soporte. Al igual que aquí hay soporte, resistencia, soporte, resistencia, y ahora tendríamos que ir a buscar un nivel de soporte. Si entendemos que el precio venía bajando, luego subió y luego bajó, cuando llega a este punto importante en una temporalidad superior, sí es cierto que es muy importante ver la reacción que tendrá el precio cuando llegue a este nivel, ya que al ser bastante fuerte y ocasionar un gran movimiento alcista, es probable, pero no hay que jugar a ser adivinos, que el precio llegado a este punto pues podría reaccionar subiendo. Por ello muchos traders establecen estrategias únicamente teniendo en cuenta niveles importantes de soporte. ¿Qué soportes podrían valer? Generalmente soportes de tendencias superiores, soportes en tendencias diarias, semanales o incluso mensuales. Siempre que hacemos análisis técnico tenemos que tener en cuenta esos niveles de soporte y resistencia mensuales, semanales y diarios. Muy importante, los soportes y resistencias generalmente se utilizan para determinar una cierta probabilidad de hacia dónde se dirigirá el precio, pero se requiere de un análisis exhaustivo y sobre todo hay que saber en qué zonas trabajar con estos soportes y resistencias. Vemos a priori, ahora estamos aquí, pero si vamos a echar un vistazo en este gráfico de Cardano desde, en este caso, mayo de 2018, vemos que el precio bajó, aquí el precio reaccionó, el precio volvió a viajar, vemos otra reacción en los mismos niveles de precio y cuando vemos esta reacción y el precio comienza a subir, sí que podemos decir que ya este precio o este nivel de precio puede ser un nivel o un soporte muy importante y podríamos entrar aquí, en este caso, podríamos entrar alcistas. ¿Cuál sería
entre comillas, porque cada persona debe hacer su propio análisis y definir su propia estrategia, ¿cuál sería un buen nivel para entrar? Un buen nivel para entrar sería, una vez el precio hace mínimo, máximo, provocando aquí una resistencia y va hasta este soporte, cuando supere esta resistencia, en este punto, sería un buen punto para tomar, en este caso, una operación alcista. Hay que determinar si en este caso se trabaja con stop loss o no, dependiendo del tipo de trading que se haga. Si es únicamente compra y ventas al mercado, ir alcista, al igual que hacemos con las acciones, probablemente no es necesario marcar un stop, aunque generalmente debe haber un punto de salida. Aquí en este caso estaríamos dispuestos a arriesgar, hay que ver la volatilidad de Cardano, arriesgar un 80% para conseguir un 3290% criptomonedas. La volatilidad está servida. Entonces hemos visto que aquí el precio reacciona en un nivel de soporte importante, un nivel que hay que tener en cuenta porque es semanal, un soporte semanal, el precio reacciona, supera esta resistencia y ahí podríamos entrar. Hay estrategias que únicamente teniendo en cuenta soporte y resistencia podrían ser muy rentables. Y si las apoyamos, en este caso con líneas de tendencia, podría ser aún más robusta. Y si las combinamos, como se indica en el libro La huella del elefante, teniendo en cuenta los conceptos de volumen, aún así podría ser aún más fuerte la estrategia, más robusta. ¿Hasta qué punto podríamos ir alcista? Podríamos buscar, en este caso, estamos ahora en el año 2021, vemos como en mayo el precio sube, baja, aquí vemos como hay bastante rechazo en esta zona y luego el precio comienza a subir y vemos que aunque sube un poquito, el precio comienza a bajar. Aquí podríamos definir que aquí hay una zona importante de resistencia. Cuando vemos este soporte, no obstante aquí casi hay una estructura que veremos más adelante, con lo que son los dobles suelos, los dobles techos, hombro, cabeza, hombro, y figuras de continuación de la tendencia, las banderillas, eso lo veremos en otro vídeo. Pero al ver que está este soporte y el precio lo rompe, podríamos definir que ya ha cambiado en este caso la tendencia. ¿Cuándo podríamos reanudar la tendencia alcista? Aquí vemos cómo el precio, vamos a ampliar un poco, aquí vemos cómo el precio baja hasta un nivel, sube, lo que provoca aquí una reacción importante, baja el precio con cierto rechazo, vemos la mecha de rechazo, el precio sube, baja otra vez hasta estos niveles, haciendo lo que podría ser un triple suelo, y el precio, cuando supera un máximo relevante, podría emprender una senda alcista. Al igual que tomamos una operación en este punto, aquí sí que se podría tomar una operación sobre este punto, buscando pues un recorrido como mínimo hasta los máximos. Ahora seguimos en el gráfico de Cardano, en semanal, y vamos a ver un detalle que hace el precio. Cuando se perfora este soporte, el precio hace un máximo, hace un mínimo, vemos aquí una fuerte reacción del precio, que vamos a marcar en este caso con un rectángulo. Vemos una fuerte reacción del precio, vemos como hay bastante rechazo, el precio sube, se queda en estos niveles, perfora y vemos como al llegar a este punto, el nivel este que es soporte pasa a ser en este punto resistencia. El precio baja y luego el precio
empieza a subir y cuando llegamos a este punto, que el precio primeramente fue soporte, luego se convirtió aquí en resistencia y vuelve a ocasionar una resistencia, aquí podemos saber que es un nivel muy importante de reacción bajista del precio, que cuando es superado podría darnos un buen indicativo de que el precio podría empezar a subir. Si es cierto que esto se desarrolla con el tiempo, saber localizar estos puntos se desarrolla con el tiempo. Soporte, se rompe, se convierte en resistencia, el precio al llegar a la resistencia reacciona, también reacciona en el nivel de soporte que habíamos visto antes por tercera vez, 1, 2 y 3, sube y rompe. Bien, sí es cierto que a veces el precio puede escaparse directamente al alza desde este punto. Pero no es menos cierto que cuando el soporte, que se convierte en resistencia, luego se convierte en resistencia y luego es superado con esta vela, suele venir a corregir siendo nuevamente soporte, siendo una de las entradas, entre comillas, más conservadoras, entrar en esta zona esperando que el precio suba. Por eso es importante saber en qué zona podemos considerar que el precio puede llevar a cabo una reacción. Ya no digamos cuando el precio vuelve a bajar esta zona y está reaccionando con cierto rechazo, que el precio puede subir. En este caso, Cardano. ¿Qué se podría hacer? Por ejemplo, si hoy empezamos a hacer trading a partir de este punto, viendo los soportes convertidos en resistencia y luego en soporte y encontrarme en estos niveles, sí que podría bajar de temporalidad, estoy en temporalidad semanal, podría bajar por ejemplo a 4 horas para centrarme en este último movimiento. Podríamos irnos a 4 horas, vernos en este movimiento y decir que el precio bajó, reaccionó fuerte, aquí hay una resistencia, el precio bajó nuevamente a estos niveles, provocando una segunda reacción fuerte, y sí que podríamos tener en cuenta este punto que ha vuelto a provocar aquí una resistencia y otra resistencia, y cuando el precio finalmente perfore esta resistencia, podríamos entrar al mercado. Podríamos entrar al mercado con una pequeña posición aquí, entrar al mercado con una pequeña posición cuando, incrementando la posición, cuando retroceda y esta resistencia se convierta en soporte, o bien cuando el precio supere esta fuerte resistencia que provocó una gran reacción. Es decir, podríamos entrar con un tercio aquí, con un tercio aquí, y una vez supere, con un tercio aquí. Porque es una, por decirlo de alguna forma, mejor estrategia entrar con partes. Porque si yo entro aquí y el precio, en lugar de reaccionar aquí, baja más abajo, por ejemplo hasta aquí, podría promediar y mejorar mi posición de compra. Comprando aquí y comprando aquí, podría promediar mi precio de compra a esta zona. Luego, si el precio provoca aquí una reacción fuerte y luego una estructura alcista, podía volver a comprar sobre esta zona. Es decir, con lo que hemos visto hasta ahora, con soportes y resistencia, podemos establecer zonas en la que establecer compra. Pero es importante, no vayamos a pensar, aunque podría ir bien cuando vamos a una tendencia alcista, que si el precio sube, baja, al superar aquí, compro. Sube, baja, al superar aquí, compro. Sube, baja, al superar aquí, compro. Baja, sube, al superar aquí, compro. Podría estar bien siempre y cuando vayamos a detectar una tendencia alcista. Por ejemplo, si en semanal nosotros determinamos
que el precio a partir de este punto está rompiendo su tendencia y solo voy a entrar alcista, hay muchos puntos en temporalidades inferiores que podría determinar compras. Bajar, determinar más compras, bajar y más compras y luego promediar sobre esta zona de precio y el precio escaparse al alza. Así que ya hemos visto lo que son los soportes, lo que pueden ser, en este caso, niveles de resistencia, y vemos niveles de resistencia que luego actúan como soporte y podrían ser buen momento para entrar, siempre teniendo en cuenta que hay que mirar temporalidades inferiores. Por ejemplo, aquí si vemos esta resistencia fuerte, el precio se escapa al alza, viene a apoyar en esta zona, ¿y qué ocurriría? ¿Qué ocurriría al apoyar si vamos a una temporalidad inferior? Vemos como el precio escapa aquí al alza y al venir a esta zona, vemos como el precio, hay aquí una resistencia, el precio apoya en esta zona, rompe esta resistencia, por lo que podríamos tener una primera entrada por esta zona, dejar el precio que se desarrolle y cuando el precio termine escapando aquí al alza, rompiendo esta resistencia, esta resistencia, esta resistencia y esta resistencia, que en su día fue convertido en soporte, al escapar en este punto podría ser una nueva entrada. Después de nuestra entrada, pues el precio se terminaría desarrollando. Estos son velas semanales. Veamos ahora este punto que ha sido soporte provocando rechazos importantes. Aquí estamos ante un soporte importante. Veamos lo que hace el precio. El precio reacciona, termina perforando, sube hasta la zona de soporte y el precio baja. Hemos visto el proceso inverso. Soporte, 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 perfora el soporte, este soporte se convierte en resistencia y el precio baja. Aquí podríamos ver lo mismo que hicimos antes. Bajamos de temporalidad a 4 horas. Si vamos a temporalidad de 4 horas, vemos el gran soporte que hubo en esta zona, la reacción que hubo en esta zona, rotura, y al subir el precio nuevamente a la zona de soporte que se convirtió aquí en resistencia, al ver este movimiento del precio tenemos que ver la reacción del precio en este punto. Aquí vemos cómo este nivel de soporte se rompe, lo que permite, ya sería especular a la baja, en este caso hay que tener mucho cuidado, casi este tipo de gráficos no teniendo en cuenta en Cardano, se podría especular en futuros. Esta estructura la puede marcar muy bien el SP, la divisa, los CFD, eso lo veremos más adelante, esas herramientas que tenemos para hacer trading. Pero sí es cierto que aquí podría ser esta resistencia, este soporte, convertirse en resistencia. En la rotura de este mínimo, ya pensar que el precio podría irse hacia abajo. Vemos la reacción del precio. Vamos a ponerla en velas semanales para que vaya un poquito más rápido. Bueno, yo creo que ya el resto ya lo hemos visto, lo conocemos y tampoco quiero extender mucho más el vídeo. Pues veríamos lo que ya comentamos antes y me gustaría volver a reforzar.
Cuando veníamos bajando, hubo un buen nivel de soporte que se convirtió aquí en una leve resistencia, se vuelve a reaccionar en la resistencia considerando este nivel un nivel muy importante donde justamente ahora está el precio. El precio tiene este nivel fuerte de soporte, rompe, retestea el soporte, anterior resistencia, y el precio reacciona. Y ahora el precio está reaccionando. ¿Cuál sería la buena entrada? Pues cuando el precio salga, en este caso, de este canal. Aunque se podría ir, vemos este soporte, aunque se podría ir, pues una vez rompa estos niveles de resistencia, se podría tomar ya una primera entrada alcista, que lo hemos visto con anterioridad. Pues espero que haya quedado claro estos conceptos de soporte y resistencia, aunque me haya reiterado en varias ocasiones. Y nada, si te ha gustado, recuerda darle like al vídeo, suscríbete al canal para que apoyes la creación de más contenido como este, y espero leer tus comentarios abajo en la caja de comentarios. Nos vemos en una próxima edición de Trading and Go.